Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero mostrar un tip muy sencillo y muy rápido. Quédate en el vídeo que, como de costumbre, es cortito y aprenderás algo nuevo. Cuando estoy trabajando con macros, intento ir poniendo anotaciones en los procesos que voy haciendo, porque así, más adelante, cuando ha pasado el tiempo, ya no te acuerdas exactamente para lo que era cada una de las rutinas. Y yo pensaba, ostras, ¿existirá algo para poder poner en nuestras fórmulas de Excel? Después de estar investigando en vídeos, tutoriales, en blog, he encontrado esta función que parece que nos puede servir para esta situación. Esto es un ejemplo sencillito de una fórmula no compleja, pero sí que después de tanto tiempo tienes que volver a analizarla de nuevo para saber qué es lo que hacía en cada momento. Y me interesaría poder meter comentarios dentro de la fórmula para saber qué era cada uno de los pasos. Pues bien, aquí te traigo cómo incorporar comentarios dentro de vuestras fórmulas. Para el ejemplo he hecho una tabla muy sencillita simulando una factura. Para ello tenemos un total, tenemos un IVA y ahora vamos a hacer la fórmula del total con el IVA, pero vamos a insertarle unos comentarios para recordar cómo hemos procedido para hacer esta fórmula y haremos lo siguiente: igual suma, en este caso era nuestro subtotal, y ahora vamos a insertar un comentario, n, paréntesis, comillas, y en este caso vamos a escribir el comentario. Para el ejemplo, es el total de los productos. Y ahora continuamos con nuestra fórmula. Y vamos a insertar nuestro comentario, n, entre paréntesis y entre comillas, la anotación que queremos poner. Ahora es tan sencillo como ponerlo por separado, y si queremos ver nuestras anotaciones, las podemos ver a simple vista y podemos ir analizando toda nuestra función, o en este caso toda nuestra fórmula. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.